que hacen es poder bendecir a su iglesia, la gracia de Dios. Aquí dice que la gracia es un atributo muy similar a la misericordia, pero no es lo mismo. Parecen que son iguales, pero no lo son. Son totalmente distintos uno de otro, y aunque se puedan parecer en ciertas características o lo que la Biblia nos quiera señalar en ciertos textos, nos muestra la importancia de cada uno de estos en relación a la situación que cada uno puede estar viviendo. Pero Dios sigue siendo un Dios lleno de atributos que son parte y la esencia de quién es Dios y que ayudan a la iglesia. Ahí vemos a Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, vean la diferencia. No dice la Biblia que Dios tuvo misericordia de Noé. No, Noé halló gracia. Hallar gracia es muy diferente a la misericordia. Es encontrar un corazón completamente entregado y rendido a Dios. Eso es gracia. Misericordia es cuando Dios nos ve totalmente desamparados, sin saber qué hacer y dónde ir, y realmente nuestra vida está convulsionada. Y Dios viene y nos tiende su mano. Esa es misericordia. Pero gracia es cuando nos ve que estamos dispuestos a servirle a pesar de todas las cosas que podamos vivir. Él sabe que no vamos a alejarnos de Él a pesar de que estemos pasando momentos difíciles, que vamos a permanecer fieles en su presencia. Por eso Él dice que Noé halló gracia, porque Noé nunca se apartó de Dios. Y ahí vemos una comparación entre la misericordia y la gracia. Veamos lo que nos dice Éxodo 33 del 16 y 17. Y dice así, hace una pregunta: ¿y en qué se conocerá aquí que haya hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Aquí también con la vida de Moisés, no le dice Moisés: mira, yo tengo misericordia de ti, yo tengo misericordia de este pueblo. No, dice: has hallado gracia. Mi gracia está ante ti. Dice: ¿y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos? Y aquí nos damos cuenta de que Moisés tenía un corazón para Dios. Moisés en ningún momento de su vida dudó del poder de Dios, y muchas veces buscó a Dios. Y como decía nuestra pastora el domingo, vean la tarea y el corazón de Moisés. Misericordia es cuando un hombre sirve a Dios y vive altos y bajos, y Dios los levanta, y misericordia. Pero gracia es aquel que es un instrumento en las manos poderosas de Dios. Moisés, ¿qué fue? Un instrumento. Y misericordia son aquellos que viven en altos y bajos, y hay que vivirlo ayudándolos. Pero uno sabe que no son útiles para otros porque ellos mismos o ellas mismas apenas se sostienen. ¿Ha visto gente así? Sí. Hay cientos de miles de personas en la iglesia de Cristo y en todas partes del mundo que viven en esa situación, que solo gozan de Dios, de la misericordia. Pero hallar gracia ante los ojos de Dios es que tu vida estará completamente rendida en obediencia a Él. Esa es la diferencia. Vean estos dos personajes bíblicos, Noé y Moisés. No tuvo misericordia, halló gracia. Y aquí Moisés dice: sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Moisés tenía perfectamente claro qué significaba hallar gracia ante los ojos de Dios, y hace una petición. Y la petición es que Él no quiere ser como los demás pueblos. Si Dios va a levantar de nosotros un pueblo y nos va a sacar de Egipto y nos va a llevar a una tierra prometida, no vamos a ser igual a ningún pueblo de la tierra.
Eso es hallar gracia ante los ojos de Dios. Y lo que Dios quiere es que tú no seas igual a otro. Tú eres único para la gloria de Dios. Tu vida es única para el Señor. Tu servicio a Dios es único. Eso es lo que Dios hace. Entre nosotros debemos aprender a conocer cómo actúa la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre actúa en bendición. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, el versículo 17, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Mira, Moisés, en otras palabras, te destacas entre todos los demás. Veo en ti, Moisés, la persona que me va a servir para lo que yo quiero hacer. Vamos a avanzar. Proverbios 3:34. Vamos a partir con puros textos bíblicos para que entendamos un poquito y de ahí entramos raudamente en lo que viene. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿No? Es una diferencia entre misericordia. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, es decir, a los malvados, a los perversos. Dios se encargará de darles su merecido. Y van a recibir lo mismo que le hicieron a otros. Si no, vean lo que está pasando en el mundo, en algunos países donde vemos tantas noticias. ¿Cierto? La altivez y el orgullo de grandes hombres, mujeres y de líderes que humillaron a otros que no tenían armas para pelear. Pero estaban en el poder. Y hoy día, ¿cómo están? ¿Ven? Es que este gobernante se quiere apropiar del mundo. Pero si Dios es el dueño del mundo. Y Dios hace poderosas las naciones. Si Él las hace, no es la nación, es Dios. Ninguna nación es poderosa por sí mismo. Dios levanta y Dios también humilla. Dios da gracia y da sabiduría también. Dios sustenta, Dios provee, Dios enriquece y Dios también tiene el poder para empobrecer. Dios da vida y tiene el poder también para ¿qué? Para quitar la vida. ¿Ven? Eso es Dios. Pero la gente no ve a Dios. Piensan que Dios está durmiendo, ¿no? Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, a los humildes dará gracia. Juan capítulo 1, 16 y 17, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de qué? De Jesucristo. Es decir, somos salvos por gracia. Tenemos a Cristo en nuestros corazones por pura gracia, ¿ven? Es gracia de Dios que cada uno de nosotros hoy esté vivo y alabemos a Dios en este santo lugar. Es la gracia de Dios. El libro de Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo se trata de Jesús y ahí nos encontramos con gracia. Es decir, algo que no merecíamos. Por ningún motivo merecíamos eso. No éramos dignos de recibir gracia, de ser perdonados, de ser sanados, de que el Dios poderoso, dueño del universo, pobres nosotros, nos escuchara y atendiera nuestras peticiones. Y más, Él nos provea, Él nos sustente, Él nos sane y Él nos dé vida. No merecemos eso. Eso se llama gracia. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Efesios 6, 1, capítulo 1, versículos 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de ¿qué? De su gracia. Es decir, Cristo vino a este mundo por la gracia del Padre. Y nos limpió y nos sanó y dio su vida en la cruz y tomamos esa salvación solo por gracia. Algo que no merecemos, algo que ni siquiera podíamos haber ganado por nosotros mismos.
Quiero contarle que no hay hombre que haya pisado la faz de la tierra digno o merecedor de eso. Solo es Dios, solo es su gracia. Noé no era apto, pero al Señor le pareció bien buscar a Noé y encontrarlo y elegirlo y poner su gracia. Moisés no era digno de la gracia, pero Dios le pareció bien en Moisés depositar su gracia. Moisés le dice: ¿tú irás con nosotros? ¿Tú nos acompañarás en todo esto que has dicho? Si tú no vas con nosotros, entonces no nos saque. El Señor le dice: porque has hallado gracia ante mis ojos, porque te he mirado de una manera distinta a todos los demás. Tú eres diferente, Moisés, y yo deposito mi gracia sobre ti. Vean, eso es el amor y la bondad de Dios en un hombre inmerecedor, pero el amor de Dios es más grande que todo eso. Avanzamos. Romanos 5:15, la Nueva Traducción Viviente. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Y ahí está también la gracia. Pero hay, dice Romanos 5:15, la Nueva Traducción Viviente, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre llamado Jesucristo. ¿Cuál fue la sentencia de Dios sobre Adán y Eva? La muerte. ¿Qué entró en la mente de Adán entonces en ese momento? Después de vivir en el paraíso. Hermanos míos, si nos dicen a nosotros, como ya lo han dicho, van a subir la cuenta de la luz, ¿qué entra en nuestra mente? Temor, una preocupación por cómo lo haremos para pagar. ¿Cuánto me saldrá? Pues bien, cuando Dios le dijo a Noé que iba a morir junto a Eva, entonces los días serían acortados. Perdón, ¿qué dije? Adán y a Eva, perdón, me equivoqué. Adán y a Eva, entonces en la mente de Adán, ¿qué es lo que estaba rondando? La muerte. No había otra cosa. Si alguien le dice: tienes una enfermedad y es peligroso, te puede dar un ataque o te vas a morir, ¿qué entra a la mente? El temor y el miedo y la sensación de que nos vamos a morir en cualquier momento. Eso es lo que sucede cuando Dios dice: entró en la mente de Noé una palabra mía, pero dice Dios: pero yo hago nueva todas las cosas, así es que esa misma palabra yo la cambiaré, porque es una sentencia por causa del pecado. Pero también dice: pero también enviaré una palabra de restauración y será mi gracia. Y mi gracia es que en otro hombre, en Cristo Jesús, que es todo hombre y todo Dios, yo traeré vida a los hombres. Todo aquel que me cree no morirá jamás. Bien, Dios cambia y llena tu mente no de un deseo de muerte, sino un deseo de ¿qué? De vida. Ven, Dios cambia todo lo que parece muerto en vida. Todo lo que parece tragedia, Dios lo convierte en una gran enseñanza de madurez y de crecimiento para nuestra vida. Todo lo que parece un dolor, Dios lo convierte en una mujer, un hombre más fuerte, más sólido, y en un creyente ya no débil, sino en un creyente firme. La palabra es como llena mi mente, es como lleno mi mente de Dios. Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. ¿Y qué más dice? Ya, dice arriba y está destacado, ¿quién es el que nos puede fortalecer? ¿Quién nos puede establecer? El Dios de toda gracia. Toda gracia. El apóstol Pedro lo escribe con total claridad. Este mismo Salvador que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, su Hijo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, vea, no mucho, es un poco, no es nada comparado con la eternidad en Cristo. El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y ¿qué más? Establezca.
Un atributo es algo que Dios es. No es, perdón, no algo que Dios tiene. Un atributo es algo que Dios es, no algo que Dios tiene. La gracia, por lo tanto, es algo que Dios es. Nosotros tenemos muy pocos atributos. Dios los tiene por esencia. Y ninguno de ellos se topa o se mimetizan uno con otro. No, todos están claramente visibles, todos los atributos de Dios. Su significado es muy similar, aunque no el mismo a misericordia. Así como la misericordia fluye de la bondad de Dios, también la gracia fluye de la bondad de Dios. Es decir, que Dios escoja a un hombre es bondad. Que Dios acepte tu oración, tu cántico, tu alabanza, es por pura gracia. Es porque es un Dios de toda bondad. Porque cada vez que nos presentamos delante de Dios, nos presentamos como pecadores, como personas llenas de falta. La gracia es el buen placer de Dios y es como Dios es. En otras palabras, a Dios le place escoger hombres y depositar su gracia. La gracia fluye de la bondad de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos aprendido otro atributo? La bondad de Dios. Así es que si hallamos gracia ante los ojos de Dios, eso se llama bondad. No lo merecíamos. No éramos dignos de ella. Fuimos desobedientes. No nos portamos tan bien. Pero Él, en su bondad, dijo: ya, yo hago un cambio. ¿Sabe por qué? Porque Dios conocía nuestros corazones. La misericordia es la bondad de Dios, confrontando la culpabilidad humana. Mientras que la gracia es la bondad de Dios confrontando la imperfección humana. ¿Somos imperfectos? Por supuesto. Confronta la culpabilidad, la misericordia. El hombre es culpable por causa de su pecado y su rebelión. Mientras que la gracia es la bondad de Dios confrontando la imperfección. Es decir, estamos llenos de gracia porque Él sabe que somos imperfectos. Y Dios sabe que yo fallo, pero Él sigue en su bondad y en su misericordia dándome gracia, dándonos gracia. ¿Usted ha dudado alguna vez? ¿Ha sentido temor y miedo? ¿Sí? Pues bien, aún así Dios, en nuestra imperfección, sigue dándonos su gracia. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. ¿Ven? Hay personas que a veces merecen más una paliadura que una ayuda, porque son tercos, son porfiados. Y lo que viven, no lo viven porque Dios los está castigando, sino por sus malas decisiones. Y son porfiados porque no quieren entender. Son llevados a sus propias ideas. Yo quiero hacer una pregunta. Si, hermanos míos, si alguien sabe que no debe conducir borracho, pero igual siguen tomando y siguen conduciendo, son porfiados, ¿ven? Y cometen y hacen faltas gravísimas. ¿Y qué merece esa persona? Un castigo severo, ¿sí o no? Claro. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y qué es eso? Bendición. Cuando usted es bendecido en áreas de su vida, es algo que usted no merece, pero Dios lo da por gracia. A veces nosotros no somos respetuosos de muchas cosas.
La gente vive de muchas tradiciones, que nosotros éramos así, es que en casa se comía así, es que allá nos vestíamos así, pero Dios dice, pero cambia. Cambia porque eso te va a llevar a una enfermedad, eso te va a llevar a un problema, cambia. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Continuamos nuestras tradiciones y eso merece un castigo. Por eso, escuche bien, la misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Ahí está entre paréntesis, castigo. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos y eso se llama bendición. La justicia de Dios declara culpable al pecador, pero la misericordia retiene el juicio que merecemos. La justicia de Dios nos declara indignos del más mínimo de sus favores. Pero la gracia es eso de que Dios otorga, es Dios que otorga a favor a uno que es justamente desaprobado. Es decir, en otras palabras, solo estamos de pie por la misericordia y la gracia de Dios. Tenemos lo que tenemos es por pura misericordia. ¿Y qué más? Y la gracia de Dios. ¿Es bueno estar en Cristo? Amén. Si no estamos en Cristo, vamos a recibir castigo y no bendición. La gracia es el modo en que Dios ha operado siempre. Esto ciertamente tiene sentido si la gracia es un atributo de Dios. Como Dios no cambia, debe haber operado siempre en la gracia y siempre lo hará. Dios no va a cambiar, aunque cambien las naciones, aunque cambie el mundo. Vea lo que hay hoy día, ha aumentado el pecado, pero sobreabundado la gracia de Dios. Hay maldad, hay guerras, hay hombres perversos que todavía luchan por un trozo de tierra, destruyendo otros pueblos. ¿Y saben por qué? Porque piensan que el día de mañana a ellos como nación les puede pasar algo. Hermanos, están llenos de ambiciones personales. Son hombres corruptos y perversos, mujeres. El único perfecto es Dios. Pero Dios también ama a los suyos. Dios siempre opera por medio de la gracia. ¿Y sabe por qué? Porque Dios aún espera que el hombre se vuelva a Cristo. Dios aún tiene misericordia de millares de personas que no han entregado su vida a Cristo todavía. Y Dios sabe quiénes están preparados y quiénes lo van a recibir y quiénes inclinarán su corazón delante de Dios con total reverencia. Dios conoce a aquellas personas que están llenas de orgullo y que se creen superiores y que ellos por ellos lo van a hacer todo. Pero Dios sigue operando en su gracia. La gracia, el único medio de salvación. Nadie fue, es ni será salvo excepto por gracia. Y la gracia siempre viene por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Ninguno se salvará por tener un pariente en algún cargo en la iglesia. Ninguno. Todos van a ser condenados si no tienen a Cristo en el corazón. La gracia, el único medio de salvación. Nadie fue, es ni será salvo excepto por gracia. Y la gracia siempre viene por Jesucristo. La gracia vino desde los remotos comienzos por medio de Jesucristo, el Hijo eterno, y fue manifestada en la cruz del Calvario. En otras palabras, en la cruz se hizo visible la gracia de Dios. Lo que estaba sin ver, que la gente no entendía, no comprendía lo que significaba misericordia y gracia, entonces Dios lo tuvo que poner en alto. Fíjese que aprendemos más a veces con monitos, con dibujos.
Cuando alguien dice, mira, hay que leer tal libro, pero después dice, hicieron una película del libro, es más entendible. Pues Dios, entendiendo lo difícil que es el hombre para entender, aún sabiendo, Dios tuvo que hacerlo de tal manera que todos lo pudieran ver. La gracia salvadora opera mediante la fe en Cristo. Es privilegio solo de quienes han experimentado el nuevo nacimiento. ¿Cuántos son privilegiados en Cristo Jesús? Si no se acepta la gracia, el juicio caerá, pero Él les da una oportunidad ¿de qué? De arrepentirse. La gracia es como Dios es. Salmo 130, versículo 3, nueva traducción viviente. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Si Dios llevara realmente un registro de todos nuestros pecados, hermanos, estaríamos totalmente muertos, ya no existiríamos. Y despojados de la presencia de Dios, que es lo más terrible. Dios es siempre bueno y clemente con todas las personas de todo lugar, en todo tiempo. No hay mezquindad, resentimiento ni dureza en Dios. La gracia no es solo algo que Él viste como un manto, es lo que Él es en su naturaleza, en el centro de su ser. Es el centro de su ser. En el centro de su ser está la gracia. Él es. No, Dios no se viste de gracia, Él es gracia. Dios es todo amor y quienes confían en Él no necesitan saber de Él nada más que ese amor. Uno ve a tantas personas haciéndose cientos de preguntas, otros investigando y otros saliendo al paso cuando escuchan un mensaje. Usted, pastor, sabe de esto. Mire lo que yo leí en la Biblia. Lo más importante es creer en Cristo y recibir la salvación. Pero la gente quiere indagar cosas que Dios todavía no ha revelado. Y aunque se las digan, no las quieren entender. Es verdad que el juicio seguirá cayendo sobre quienes rehúsan arrepentirse, pero seguirá habiendo gracia. En otras palabras, seguirá Dios disciplinando, castigando y ordenando a todos aquellos que no quieren nada con Dios. Dios no necesita esperar años a una persona para que se arrepienta. Dios dice, este no se va a arrepentir nunca. Dios lo sabe, si es que declara juicio sobre esas personas. Nosotros siempre estamos con nuestra fe en alto. Señor, ten misericordia, ayuda. Pero Dios lo sabe todo. Es que Dios, no hay problema con Dios. La gracia es inconmensurable. Como todos los atributos de Dios, la gracia de Dios debemos medirla en relación con nuestro pecado. A mayor pecado, mayor gracia. A quien más se le da, más se le demanda. Romanos 5:20, nueva traducción viviente. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa. ¿De quién? De Dios. La gracia de Dios es tan vasta que nadie puede jamás captarla o esperar comprenderla. No es que alguien piense y diga yo comprendo la gracia. No, no entendemos nada, solo debemos recibir la gracia. ¿Se ha fijado cuando alguien le hace un regalo? Usted dice, uy, ¿por qué a mí? No diga eso, recíbalo nomás porque en realidad usted no lo merecía, pero alguien pensó en usted. Y si alguien pensó en usted es porque halló algo en usted que le causaba afecto. O Dios puso en el corazón de alguien para que lo hiciera a usted. Porque Dios es Dios. Voy a ir terminando. ¿Cómo mirar? No dice, eso no es una pregunta, ¿cómo mirar la gracia? ¿Cómo mirar a la gracia? Quiero contarle que la gracia es buena moza. Dios
actuando como Él mismo. Esa es la gracia. Cuando Dios opera en gracia, son con bondad, amabilidad y misericordia, y sin sombra de malicia o resentimiento. Dios solo está actuando tal como es. Si Dios tuviera resentimientos contra nosotros por lo que hemos hecho o cómo fallamos, hermanos, no tendríamos nada. ¿Se ha fijado eso? Hay gente que es resentiva y que si le hacen algo reacciona inmediatamente. Qué bueno que no somos Dios. Nosotros estamos hechos de partes, pero Dios está unificado. Así que todos sus atributos están integrados en una personalidad. Nosotros somos finitos y Él es infinito. Y finalmente nosotros estamos caídos y Él es santo. ¿Cuántos dicen amén? La justicia de Dios trae bajo juicio al pecador, pero que ha vuelto sus espaldas a la gracia de Dios. Es decir, el juicio de Dios va a caer sobre todos aquellos que le dieron la espalda a Dios. En otras palabras, aquellos que no quieren nada con Dios. ¿Qué me cuesta? Yo quiero entenderlo bien primero. Como se creen muy inteligentes. Que están por sobre los demás. Yo lo estoy analizando, dicen algunos. Si no entienden nada, ¿qué analizan? ¿Usted cree que Dios va a ir y decir, ya voy a ayudar a este que está? No, Dios los deja. Si esto es por fe. Sí, ¿cuántos dicen amén? ¿Quién se sienta a la mesa cuando alguien le sirve un plato de comida y dice, lo voy a analizar primero, no sé que este plato esté mal hecho? Nadie duda eso, ¿sí o no? Uno se siente y lo come, eso es lo que Dios dice. Dice Dios, si yo te ofrezco salvación, ven y siéntate a mi mesa y dime, gracias Jesús por la salvación. Es que no sé qué me va a pasar después. Había un joven que decía que él no estudiaba mucho la Biblia porque a los que más saben, más se le va a pedir a cuenta. Así que por eso él no quería aprender mucho. Lo que pasa es que era porro, esa es otra cosa. Entonces ven una excusa. Por eso dice la justicia de Dios trae bajo juicio al pecador que ha vuelto sus espaldas a la gracia de Dios. Pero Dios, siendo perfecto, infinito y santo, puede juzgar justamente a ese pecador obstinado, hacerlo sin ningún trazo de resentimiento o mezquindad. Aún en el juicio, Él sigue siendo un Dios ¿de qué? De gracia. Es decir, no es como nosotros. Qué bueno que le pasó eso. Yo sabía. No, está bien, esa persona era re mala. Dios no hace eso. Dios no se alegra de castigar al pecador. No, Dios es Dios. Dios no es hombre, es totalmente diferente a nosotros. Así es que Dios cuando castiga a alguien, lo castiga en el juicio correcto y perfecto de Dios. Y Dios no se ríe ni se burla de ellos. Simplemente Dios dice, eso es lo que mereces. Y punto. Amados, yo los quiero invitar para que usted también disfrute la gracia de Dios. Y en esto poco que hemos leído podamos captar y entender lo que significa. Y ojalá otros puedan abrir su mente y comprender qué es la gracia de Dios. Les aseguro que la mayoría de los que vienen no tienen idea lo que es la bondad, la gracia, la misericordia, el infinito y el todopoderoso Dios. No saben. Pero aquel que se instruye y se prepara, sube un conocimiento más. ¿Y sabe lo que Dios nos va a dar? Mayor gracia. Mayor gracia. Si es que todos los que puedan participar y seguir estos estudios bíblicos, mayor gracia sobre ellos. Póngase de pie. Oramos.